Buenos días. Vamos a empezar esta transmisión. Listo. Buenos días, estamos empezando esta transmisión en este viernes 11 de diciembre. Bienvenidas, bienvenidos a este cuarto encuentro de Hagamos Presente al Gran Ausente. Y bueno, pues en esta Galilea tan especial que vamos a visitar hoy, aquí está nuestro invitado. Vamos a esperar a que se vayan conectando y que la señal llegue para poder comenzar nuestro diálogo. Buenos días a todas, a todos. A veces tarda un poquito, pero ya empieza a ver las señales. Ya nos vemos, ya nos vemos. ¿Verdad? Ok. Buenísimo. Ok, bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto estar aquí un viernes más. Bienvenido, Elías. Ahorita te vamos a presentar, pero bueno, damos chance a que se vayan conectando, a que corran la voz que ya estamos empezando. Y si nos quieren ir diciendo, pues, ¿quiénes andan por aquí? A ver. Hola, Marta, buenos días, bienvenida. Qué gusto. Bienvenidas. Corran la voz, ya vamos a empezar nuestra visita a la Galilea que hoy nos va a permitir conocer Elías y que es una Galilea muy, muy especial. Así que, ¿quién más? ¿Quién más anda por aquí? Ya vemos conectados varios, pero si nos mandan un saludito en el comentario, podemos leerlos. Así que, bienvenidos a este espacio. Y pues creo que podemos... muy bien, Gina, hola. Bienvenida, buenos días. Ceci, bienvenida, muy buenos días. Marta, feliz de compartir otro viernes de Galilea. Sí, ¿verdad? Está padre como hacer estos viajes por el mundo. Muy bien, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial de este viernes, Elías González. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por dejarnos viajar a tu Galilea para conocerte, para que nos platiques pues en qué andas y cómo estás haciendo presente a lo que decimos que es el gran ausente, como una forma de jugar con las palabras, porque luego Jesús es el que menos aparece en nuestra vida, palabras, reflexiones. Pero bueno, pues cuéntanos quién eres. O sea, para los que te están conociendo o los que te conocemos, pero queremos saber algo más de ti. Muchísimas gracias, Norma, primero que nada por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y con todas y todos que nos están escuchando. Pues comienzo quizás con esta anécdota que nos conjugó, nos convocó a ti y a mí hace un par de años. Quienes no sepan, pues hace un par de años nos invitó la parroquia de la Sabatina de la Ciudad de México, parroquia carmelita, a participar en una especie de, bueno, era un festejo con varias actividades en su momento alrededor de Teresa de Jesús, y a nosotros, a Norma y a mí, nos invitaron a formar parte de una pequeña obra de teatro, obviamente muy nada profesional, pues, y Norma fue Teresa de Jesús y yo fui Juan de la Cruz, ¿no? Así fue cuando pues nos conocimos. Por ahí está nuestra foto, pues porque no solamente, digamos, nos disfrazamos y toda la cosa, ¿no? Nos prestaron los hábitos, en mi caso, pues de un fraile carmelita, en el caso de Norma, pues de una carmelita descalza, y fue muy, muy bella experiencia, ¿no? Así llegamos a la posibilidad que ahora pues rinde estos otros frutos, y muy feliz de estar aquí con ustedes. Pues bueno, yo, como dice mi nombre, ¿no? Soy Elías González. Y pues nada, ni siquiera sé por dónde empezar. Yo soy originario de Guadalajara, Jalisco. Sin embargo,
también soy un poco nómada, he estado viviendo en muchas partes del país y otras partes del mundo. Y yo me dedico básicamente a, si lo tuviera que poner por ahí, diría que dos grandes áreas. Una es el diálogo interreligioso y la otra es la filosofía de la mística o la mística, pero en diálogo con los movimientos sociales o las resistencias o sobre todo la lucha antisistémica. En ese sentido, pues soy filósofo de profesión, estudié filosofía, licenciatura y maestría. Hice la especialidad en mística en la Universidad de la Mística en España, en la Universidad pues, de los Carmelitas. Y actualmente pues me encuentro colaborando en varios espacios. Les digo, uno de ellos, un área muy fuerte es mi ámbito interreligioso, que es mi pasión y es parte de mi camino espiritual, y colaboro con varias organizaciones como la Fraternidad Interespiritual, a Común Gordamont de Youth, el North American Interfaith Network, el Parlamento de las Religiones del Mundo, el Grupo Interreligioso Alimentario, y hay varios como grupos en los que colaboro como en ese sentido, donde pues abrimos espacios de encuentro, pero también de incidencia desde las distintas tradiciones espirituales y religiosas. También, bueno, actualmente me encuentro impartiendo un par de materias, se llama Fe y Cultura, en el ITESO, en la Universidad Jesuita de Guadalajara. Ahora, pues con esto de la pandemia, todo es virtual y demás, pero ha sido una experiencia muy bella. Y también colaboro en la Universidad de la Tierra, Oaxaca, ¿no? Donde hasta hace poco estaba yo viviendo. Ahorita regresé a Guadalajara, pero continúo mi colaboración en la Universidad de la Tierra, donde trabajo temas de transformación de conflictos, acompañamiento a procesos de luchas del territorio, personas de comunidades rurales, indígenas. Y bueno, en los últimos tiempos me he dedicado mucho a la reflexión alrededor del pensamiento místico, ¿no? Y a partir de ahí, pues he hecho, pues algunos, me gusta mucho escribir, me gusta pensar el pensamiento, entonces también abrimos un blog que se llama el blog Amanecer, ¿no? En que pues por ahí ustedes quizás conozcan y si no, pues les invito a conocer, se llama tal cual Amanecer Blog Mística, ¿no? Ahí lo pueden encontrar en el Facebook también. En Facebook es sobre todo donde hacemos cosas, pero también tenemos un Instagram, ahí bueno, y el canal de YouTube, por supuesto. Pero en el Facebook encuentran todo lo que vamos sacando. Y sobre todo, pues es esto, tejer estos puentes, digamos, una de las grandes preguntas que a mí me motivan en mi quehacer. Y quizás, bueno, ya por ahí iremos platicando, pero tiene que ver con... puedo expresarlo de muchas maneras, ¿no? Una es la dimensión mística, ¿no? De las resistencias sociales, políticas, sobre todo de las comunidades originarias, de los pueblos que se están organizando, pero también esta dimensión, o sea, por mística yo entiendo una dimensión, por supuesto que espiritual, ¿no? Religiosa inclusive. Entonces, pues yo me enfoco mucho a eso, ¿no? Al pensamiento, o sea, a meterme de lleno al asunto de las aportaciones de la mística en el asunto del mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues también trabajo mucho temas de espiritualidad, meditación, ¿no? Ese tipo de cosas también facilitamos cursos de mística y cosas por el estilo. Bueno, eso como una pequeña y no breve como introducción, pero que quizás ya desde ahí nos damos una idea para pensar Claro, ya las preguntas o todo. claro, me hace súper interesante porque como que a lo mejor algunos oyen mística, oyen espiritualidad y tienen una imagen o un modelo como algo alejado del mundo, silencio y que no tiene nada que ver con la realidad. Y me encanta cómo tu reflexión y el trabajo que haces o sea, colectivo con otros y otras es en esta realidad, en esta tierra, en esta situación, conectar, porque Dios está en todas las realidades, ¿no? Entonces, se me hace súper interesante esto de la mística, la espiritualidad, lo social, o sea, no está peleado. Entonces, bueno, vemos que Elías es un filósofo, un profundo pensador, un místico. Entonces ya nos está diciendo pinceladas, pero
Cuéntanos actualmente en dónde estamos, a qué Galilea viajamos hoy y cómo es que vives este espacio. Sí, no, pues gracias, Norma. Eh, lo cierto es que, claro, ¿no? El momento actual es un momento particularmente retador. Yo creo que por eso me fascinó desde el momento en que lo planteabas como hacer presente al gran ausente, porque al final del día eso es, por lo menos en la mística cristiana, eso es la gran, digamos, la experiencia mística horizontal en las y los místicos, ¿no? Puede diferir en distintos momentos, cambia la época, cambia el lenguaje, lo que quieras, ¿no? Pero básicamente se refiere a esta experiencia que aparece en el final de los evangelios, ¿no? Que es básicamente esta pregunta a María Magdalena, ¿no? ¿Qué te pasa? Bueno, es que no sé dónde está mi Señor, ¿no? Y eso es básicamente la experiencia mística, esta experiencia de la presencia en la ausencia. Y creo que en tiempos de pandemia es muy, muy elocuente, ¿no? Esta especie de noche oscura colectiva de los que algunas personas han hablado. Eh, y en lo personal me encontré en una muy fuerte, ¿no? Me encontré en una muy fuerte en el sentido de que por un lado, llevaba un proceso, ¿no? De estar más presente físicamente, ¿no? En comunidades, en ciertas cuestiones que a mí me daban mucho sentido y que sentía ahí mi Galilea, ¿no? Estar en estos procesos. Y sin embargo, por distintas razones, muchas de ellas, digamos, generales, en el sentido, o sea, la pandemia, lo que sea, pues se tuvo que cambiar las estrategias de colaboración, de incidencia, pero además mis propias situaciones personales de tener que regresar a Guadalajara, salir de un espacio que era donde yo estaba involucrado, por supuesto que provocó una serie de desolación, por decirlo en sentido ignaciano, de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, digamos que he encontrado, digamos, como también muchas oportunidades, y ya para hablar de cosas concretas, algunas de las Galileas que yo veo en este momento en mi vida y que es donde encuentro esta presencia del gran ausente. Una de ellas ha sido y ha sido un proceso muy, muy bello que en unos momentos antes estábamos platicando con Norma, ha, ha sido el sostener espacios virtuales de distinto calibre o distinta naturaleza. Quisiera hablar particularmente de dos que han sido fundamentales para mí en este tiempo del 2020, ¿no? Uno es un espacio que lanzamos desde la Universidad de la Tierra Oaxaca, donde colaboro, que comenzamos en abril de este año, pocas semanas después de que empezara el encierro, el aislamiento y lo que sea. Empezamos a dialogar, compañeras y compañeros de la Unitierra, sobre estos espacios y nos dimos cuenta, digo, no quisiera como, o sea, podría hablar largo y tendido, pero iniciamos un proceso de reflexión que le llamamos repensar la pandemia y que después se transformó un poco, empezamos los primeros meses hablando sobre la pandemia casi en su totalidad y después nos dimos cuenta de que en realidad esta no es una pandemia, es una sindemia, ¿no? En el sentido de que el asunto no es el virus, el asunto es todo el entramado complejo, estructural, ¿no? Capitalista, patriarcal, de explotación de los recursos, de discriminación a la diferencia, o sea, toda una cosa compleja que hace que este virus pues, sea todavía peor de lo que realmente es, ¿no? Entonces, nos hemos juntado a dialogar sobre este tema, el problema del Estado, el problema del lenguaje, el problema pues de la noción del capitalismo, de la violencia patriarcal en contra de las mujeres. Y nos hemos juntado en un conversatorio y grupo de estudio durante varios meses vía online y que estuvimos pensando y con textos, con videos, con materiales que fuimos sacando de donde sea, repensando justamente la pandemia. Y finalmente, aunque el proceso sigue, hace unas semanas logramos sacar un pequeño librillo de no más de 110 páginas más o menos, donde pues es una especie de compilado
de nuestras conversaciones, ¿no? El libro, además, está totalmente disponible online, ¿no? Si quieren, en un momento, ahorita después les pongo el link en los comentarios de esta transmisión, pero ustedes lo pueden descargar gratis. Y pues básicamente son las conversaciones, no tiene autores y no está escrito a manera de libro, sino que son frases o párrafos de las conversaciones grabadas donde abordamos, por ejemplo, a ver, vamos a repensar bien la salud. ¿Qué es eso de la salud? ¿No? Vamos a repensar de dónde viene la salud, vamos a repensar por qué seguimos pensando que muchos ámbitos de nuestra vida tienen que ser franquicias de instituciones que no nos conocen, que no saben nada de nosotras y de nosotros, y que les depositamos nuestra total confianza a los profesionistas. Llámese profesionista de salud en este sentido, pero eso también vale, por ejemplo, para el tema de la educación, vale para el tema religioso, ¿no? Que constantemente estamos lanzando nuestra salud espiritual, por decirlo, nuestra vida religiosa, a profesionistas de eso, ¿no? Lo cual, por lo menos desde el punto de vista cristiano, a mí se me hace bastante contradictorio, ¿no? Pero ese es uno de los grandes espacios que me gustaría compartirles. Podemos ahondar si tienen alguna duda, lo que sea. El otro gran espacio, la otra gran Galilea, para mí fue una experiencia muy puntual que se llama 7 místicas para transitar los tiempos actuales. La experiencia de 7 místicas nació de la siguiente manera. Yo estaba en Oaxaca, vivía yo en un pueblo de población de origen zapoteco, a las afueras de Oaxaca, en la comunidad de San Pablo Etla, y ahí estaba viviendo también conmigo mi compañera, Ana Belén, que ella es maestra de yoga y trabaja muchos temas de espiritualidad y de acompañamiento espiritual, y pues ella inició un proceso de cosas en línea, cursos en línea alrededor de lo que ella hace. Y yo dije, oye, pues a mí también me gustaría como armar algo alrededor de la mística. Y lo hice de una manera muy espontánea, no le... O sea, sí, claro que le pensé, pero tampoco fue así que duré 10 años pensándolo, sino que en un par de días, más o menos, ya, pues mira esto y va a ser una cosa de una vez y ya, ¿no? Y le llamé así, 7 místicas para transitar los tiempos actuales, como una especie de chimichurri, así como combinación de que no era un curso, tampoco era un taller, pero tenía algo de ambos. Era más como algo como muy inspirado en los ejercicios ignacianos, los ejercicios espirituales, era más como una experiencia. Es más como una experiencia, ¿no? Entonces, básicamente, durante ese proceso lo lancé, la gente se inscribió, tuvimos un fórum bastante bueno, como 25 personas, hicimos un grupo muy bonito y fueron 6 sesiones y vimos a 7 místicos y místicas. ¿Quiénes? En este orden: Gandhi, Teresita de Lisieux, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Gustav Landauer y Lanza del Basto. Y entonces me fui dando cuenta, conforme fue caminando el proceso, que tenía un algo muy bello que iba más allá de mí, ¿no? Era como si estuviera, desde mi punto, o sea, de mi experiencia y mi narrativa personal, pues yo encontré la mano de Dios ahí adentro, ¿no? Me di cuenta que el orden estaba así como mandado a hacer, ¿no? O sea, el modo en que se acomodaron los autores, todo tenía una lógica muy gratuita, pero muy bien hecha, ¿no? O sea, como que dio unos resultados muy grandes. El grupo quedó muy feliz. Inmediatamente, algunas participantes de ese espacio me pidieron que abriera otro grupo para que ellas invitaron y se armó un segundo grupo de 7 místicas. Transitamos la experiencia durante esas 6, 7 semanas. Y después abrimos un tercer grupo que acaba de cerrar hace como 3 semanas, 2 semanas más o menos. Entonces, eso fue como de julio o de junio para acá. Hemos tenido 3 grupos, ¿no? Y ya hay gente interesada para empezar uno quizás a finales de enero o principios de febrero del año siguiente. Entonces, muy invitadas, muy invitados, porque eso ha sido como para mí, como la gran Galilea, como de abrir este espacio que les digo, como es una experiencia. O sea, las personas se inscriben y hay acompañamiento, hay reuniones presenciales, pero mucho es trabajo personal a través de videos, textos, ¿no? Que cada quien va haciendo según su tiempo
y son cosas como también muy prácticas, como vemos el discernimiento ignaciano, la oración teresiana, ¿no? O sea, como metiéndonos a cosas muy concretas que las personas pueden vivir. No es solamente una especulación abstracta de esto es o lo otro, sino realmente cosas muy aterrizadas, esto de las 7 místicas. Y les digo, esas han sido mis experiencias así como muy, muy significativas, donde yo encuentro, donde siento que Jesús me llama a vivir esta Galilea, ¿no? Del encuentro con Dios. Uh-huh. Está increíble. Oye, quisiera unos mensajitos para ver otros amigos que están por aquí. Mayika, buenos días, bienvenida, y está en Yucatán. Y aquí, Marcela, ahí te hablan, Elías. Gracias por compartir tanto. Nelson, buenos días. Qué gusto, bienvenidas, bienvenidos los que se van uniendo. Estamos aquí conociendo como en qué consiste la Galilea de Elías actualmente, ¿no? Y fíjate que eso suena increíble lo de las 7 místicas, o sea, yo me anoto al grupo 4, me encanta, porque como dices, no solo es como un curso de voy a aprender y, qué padre experiencia tuvieron ellos, sino es como tú también haces experiencia o deja que Dios haga experiencia en ti. Y una pregunta que te quiero hacer sobre esto, me imagino que descubres sintonías en las 7 místicas, porque aunque cada uno somos, o sea, uno con nuestra identidad, y hace la experiencia como muy personal, pero me imagino que habrá como algún común denominador en el que se encuentran pues los místicos. Yo por lo menos así lo he vivido, de repente ves a uno y a otro y dices, ay, es que con otro nombre, pero viven algo similar. ¿Tú nos podrías decir alguna sintonía que descubriste en ellos? Claro, es una muy buena pregunta, por supuesto. Partimos de... de... Sí, ahí les puse el link del libro, de este que les digo de Repensar la Pandemia, por si les interesa. Ahí está, ¿no? Libre descarga. Y bueno, les decía que, claro, ¿no? Es una pregunta muy buena la que haces, Norma. Partimos, por supuesto, de la problemática de qué es eso, qué es mística, ¿no? Y hay sin fin de definiciones, no hay una total, o sea, no estamos aquí con ciencias exactas. En la mística 2 más 2 no siempre es 4, ¿no? Entonces, digamos que yo parto de, no quiero decir mi propia definición, porque tampoco es algo que yo me aferro y digo, ahí se queda, pero como yo he entendido la mística a partir de mi experiencia personal y de mi estudio de la misma, es en los siguientes términos, ¿no? Para mí la mística es el dinamismo vital de apertura radical al misterio. O en otras palabras, o sea, al misterio o a la misticidad, así me gusta también llamar, ¿no? Repito, la mística es un dinamismo vital de apertura radical a la misteriosidad o al misterio, como prefieran, el que suene menos complicado. Ese es como los anteojos desde donde yo veo el espacio de 7 místicas. Déjenme decirles que además de eso... cortando un poco la señal, ya volví. Sí, sí. Les decía que además del hecho de el espacio de 7 místicas, por supuesto que las personas dijeron, bueno, y después de 7 místicas, ¿qué sigue? ¿No? O sea, ya lo vivimos, ¿qué hacemos, no? Y entonces lo que decidimos hacer es formar un grupo de estudios sobre mística. Entonces, desde el mes de septiembre, se abrió un grupo paralelo, o sea, digamos que por un lado 7 místicas sigue y habiendo nuevas generaciones, por llamarlo así, y yo, hasta donde Dios quiera que esto llegue, mi ilusión es algún día poder crear una experiencia presencial, ¿no? Una experiencia de quizás unos ejercicios de 7 días, dedicándole un día a cada uno de estos místicos y místicas. Pero bueno, eso ya cuando se pueda hacer. En este momento es virtual. Y entonces siguen nuevas generaciones de 7 místicas y las personas que terminan la experiencia
se les invita a participar en el grupo de estudio de mística, que no es un grupo de estudio académico, no hay un currículum, o sea, vamos aprendiendo todas y todos. Por supuesto que a mí me toca de cierta manera facilitar, proponer, explicar, pero no llevamos de que historia de la mística, 1, 2, 3, no, sino que vamos conforme, y entonces hemos leído muchas cosas muy diversas. Esto, y bueno, y todos los que viven 7 místicas pueden entrar a este grupo después de que vivan la experiencia. Esto lo digo un poco desde tu pregunta, porque ya en estos 7 místicos y místicas hay una diversidad muy, muy bella. O sea, tenemos, por ejemplo, los 3 grandes místicos españoles, que son Teresa, Ignacio y Juan, del siglo XVI, los 3 grandes pilares, ¿no?, de la mística española. Pero también tenemos a Teresita de Lisieux, que es pues una enorme en sí misma, pero además tenemos otros que no son los clásicos. Estos 4 son, digamos, más canónicos, o sea, en el sentido de más conocidos, la gente los conoce, están en los pilares de la iglesia. Pero Gandhi, Landauer y Lanza del Basto, a pesar de que Gandhi pues, es un gran conocido, todo el mundo lo sabe quién fue Gandhi, pero muy pocos han ahondado en su dimensión mística. Y por otro lado, Landauer y Lanza del Basto, yo sé que inclusive hasta puedo apostar que muchas y muchos que están escuchando no saben ni de qué estoy hablando, ¿no? O sea, no saben quiénes son estos personajes. Entonces, justamente es muy diverso. Lanza del Basto es un discípulo católico de Gandhi y Landauer fue un místico anárquico del anarcosocialismo del siglo, él lo asesina en el 1919, ¿no? Entonces son cosas, pero era judío, pero lector del maestro Eckhart, él no tenía ninguna religión. Entonces, muy interesante como esta diversidad, pero ya en el grupo de místicas hemos leído, por ejemplo, acabamos de leer a Bahá'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, hemos leído a Evelyn Underhill, anglicana, hemos leído, por supuesto, textos de la Biblia, pero también queremos adentrarnos por ahí tenemos pendiente leer el Bhagavad Gita, entonces es interreligiosa la experiencia y es muy diversa, pero hay algo que creo que sí hay en común, o más que en común, por lo menos desde los anteojos que yo lo veo, es que hay una experiencia de la misteriosidad de la vida, ¿no? Hay una experiencia de lo hondo de la existencia. Y creo que eso es lo que más o menos hay en común. Es una especie de densidad, del peso de la realidad, ¿no? Y desde ahí dirigen su vida. Por eso hablo de mística como dinamismo vital, porque no es algo que meramente ni es intelectual, ni tampoco es esta nueva versión de la espiritualidad, de que es para sentirnos bien, entonces, pues la espiritualidad es para ser felices. No, la espiritualidad no es para ser felices, ¿no? Tampoco es para ser infeliz, pero esa no es la meta de ningún místico, de ninguna mística, ¿no? La meta del místico, de la mística, es el encuentro con el misterio, ¿no? Y si eso lleva a procesos de obscuridad, bienvenidos. Y si eso lleva a procesos de muchísima luz, también bienvenidos, ¿no? Como diría Ignacio de Loyola, ¿no? En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, ¿no? También Teresa habla exactamente de lo mismo en una de sus poesías. Pues bueno, eso es un poquito hablando más del espacio y de tu pregunta. Pero es que está súper interesante porque es ese viaje interior y ese, como dices, el llegar al encuentro o el dejarnos encontrar también. Es este juego de palabras, ¿no? Que aquí, bueno, podríamos como dar el salto a otro punto. Tú ya nos estás compartiendo, está buenísimo esto de las 7 místicas, cómo también la vida habla, la realidad propone, y entonces si estás atento y escuchas, van surgiendo iniciativas que no estaban planeadas, pero que dan respuesta al momento. Y bueno, sobre el libro de Repensar la Pandemia, les cuento aquí a las que están con nosotras, yo ya lo bajé, el otro día que lo presentaron pude estar un ratito nada más, pero lo bajé y he hecho alguna lectura así escáner, y me encontré con algunas frases y párrafos que sintonicé totalmente, ¿no? Y quisiera algo compartirte, Elías, porque ahí hablan de que tenemos que actuar desde el cuidado y no desde el miedo. O sea, claro que tenemos miedo y que el contagio y qué va a pasar, pero eso debilita. Entonces ustedes dicen
queremos apostar por transitar estos momentos desde la esperanza, no desde el miedo. Eso se me hace precioso. Creo que es una estrategia para hacer presente, pues, al que es la vida, al que es el amor, al que nos da esperanza, ¿no? Y también cuando hablan de que esta oportunidad que vivimos nos invita a ponernos creativos para transformar la vida y buscar otros horizontes de existencia. O sea, el mundo que teníamos organizado se nos cayó y hemos tenido que ver cómo le hacemos para seguir este mismo espacio de hagamos presente al gran ausente, pues es como fruto de escuchar una reflexión de un jesuita que admiro y quiero muchísimo, el padre Lapuente, y que cuando le dijeron, bueno, ¿qué hacer hoy? Y él dijo esto, es que ya lo dijo Jesús, volvamos a Galilea, él ahí nos va a encontrar, hagamos presente al gran ausente. En realidad esta frase no es mía, yo la tomé y dije, sí, o sea, si tiene que ser ahorita virtual, está increíble porque podemos también movernos de otro modo. Entonces, sobre esto, ¿qué nos puedes decir? O sea, esta invitación al cuidado, a la esperanza, a estas resistencias que justo el lunes compartí una reflexión en la cápsula de sostener resistencias como creyentes y como ciudadanos. Entonces, pues, ¿tú cómo ves esto? La creatividad, el contextualizar, no es meternos a todos en el mismo cajón. ¿Cómo estás viviendo eso? Sí, no, buenísima tu pregunta, Norma. Pues miren, les cuento un poquito de dónde surge esto en el espacio de repensar la pandemia, de este espacio concreto, particular, que tiene una lógica, una narrativa, que se inspira en ciertas cosas, y después pues lo compartiré más a título personal, siendo muy claro en esa separación, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo surgió esta noción, ¿no? Nosotros vimos en la Unitierra, vimos que había muchos, y ustedes también seguramente lo percibieron, pues había muchas reacciones distintas, ¿no? Ante la pandemia. Hablando particularmente que nosotros y nosotras trabajamos más que nada con la gente, pues en la base social, nos dimos cuenta de que había distintas narrativas. Estaba la narrativa del pánico total, ya ni siquiera es miedo, o sea, es pánico, es terror. Y el terror inmoviliza, ¿no? Y tiende a individualizar. Eh, pero no solamente era una reacción, digamos, pues que surgía, sí, muchas veces de desinformación, ¿no? Ya ni siquiera de mala información, sino de desinformación. Pero esta desinformación no era fruto de una especie de carencia o ineptitud de parte de la gente, sino justamente de la propia ineptitud de los políticos, pues de la manera en que se ha estado manejando mucho del asunto. Y nos dábamos cuenta de que en buena medida, tampoco podemos generalizar en todo, pero la narrativa que ha gobernado no solamente México, sino el mundo entero, es una narrativa de miedo, ¿no? Es una narrativa de no salgan, y además es terrible porque justamente, o sea, nosotros nos poníamos a pensar en ese espacio, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué tuvo que haber pasado para, porque las respuestas sociales se ensayan con antelación, no son gratuitas, o sea, no pasan de la nada, sino que están ensayadas. No nos damos cuenta, pero están ensayadas. Entonces, ¿qué tipo de ensayos estuvimos haciendo durante los últimos, no sé, 20, 30, 40, 50 años en el mundo para que de una manera tan obediente y acrítica respondiéramos cuando nos dijeron distancia social, no convivan con otras personas, y entonces nos aisláramos y rompiéramos tantas relaciones tan importantes que son las que nos sostienen, ¿no? Se está demostrando ya hasta con argumentos científicos que ha estado haciendo mucho más daño el aislamiento que el propio virus, ¿no? Entonces, esto no es un llamado a pasémonos por el arco del triunfo y entonces ya nadie se cubrebocas y ya todo el mundo. No, no es eso. Es como decir, a ver, ¿por qué no nos preguntamos realmente, o sea, por qué nos creímos que la fuente del contagio era el contacto humano? ¿No? Cuando el contacto humano es lo que nos sana, es lo que nos cura, es lo que nos hace ser lo que somos, humanos y no otra cosa. Entonces reflexionábamos sobre eso, pero también veíamos que había mucha gente
que estaba organizándose, ¿no? Desde abajo, que estaba creando alternativas, que no estaba que no era que no siguiera las recomendaciones, sino que en lugar de seguirlas ciegamente, las ponía en cuestión, que era lo que hacíamos nosotros, y creábamos alternativas creativas reales y concretas, aterrizadas, materiales, o sea, con los pies en la tierra, según nuestros contextos y situaciones reales. El gran problema de la propaganda, como se ha puesto en tema del COVID, es que está totalmente generalizada y no puede aplicar lo mismo en un barrio de la Ciudad de México que en la Sierra Norte de Oaxaca, no puede aplicar lo mismo en la Sierra Tarahumara que, no sé, en Guanajuato, en Guadalajara. O sea, son realidades distintas, entonces no se puede hacer lo mismo. Entonces, desde ahí fue como fuimos creando como este eslogan o esta máxima, que en realidad no solamente fue esto, sino fue toda una campaña con textos, con materiales, audios, cápsulas de radio que se llamó Contra el miedo, la esperanza, ¿no? Ahora, el asunto de la esperanza, y aquí ya me agarro un poco más para reflexionar, es una cuestión más compleja de lo que pensamos. Por esperanza nosotros y nosotras entendemos, y no solamente en Unitierra, sino ya a nivel personal también, porque aquí lo quiero ya trasladar a una experiencia espiritual cristiana. Iván Illich, que es uno de los grandes autores que se rescatan en Unitierra, pero también en lo personal es para mí uno de los grandes referentes en mi vida, él habla de que el futuro de la humanidad reside en el hecho de que seamos capaces de recuperar la esperanza como una fuerza social. Eso lo escribe así casi literalmente en un texto, creo que es en la convivencialidad. Y bueno, entonces, ¿qué es eso de la esperanza? ¿Es ser positivos? O sea, pensar positivo, no. La esperanza es justamente eso que surge cuando nos organizamos. O sea, la esperanza es muy distinta a la expectativa. La expectativa es que nosotros y nosotras queremos un objetivo y ya básicamente sabemos que se va a alcanzar, ¿no? Pero la esperanza es hacer lo que hacemos no porque sabemos que va a pasar, sino porque tiene sentido que lo hagamos. Entonces, la esperanza surge cuando, cuando se caen los velos de montón de ignorancias, cuando se caen los velos de cuestiones impuestas desde afuera y regresamos a ser lo que somos, comunidad, relaciones, retornamos a hacer eso y entonces comenzamos a organizarnos. Y aquí, básicamente, aquí podría citar de una manera muy, muy bella a Teresa de Jesús en el mismo párrafo donde ella habla de la determinada determinación. No dice que es una determinada determinación con la certeza de que va a pasar nada. No, dice, o sea, determinada determinación es porque voy a seguir este camino, dice, aunque el mundo se acabara y aunque me muriera en el intento. ¿No? Así dice casi literalmente Teresa. Es eso, la esperanza es eso. La esperanza es, a ver, camino esto porque tiene sentido, no porque tengo ninguna certeza de nada. Lo contrario a la fe y a la confianza es la certeza. Vivimos en un mundo, en una sociedad que está construida por los pilares de la certeza y la seguridad. Y eso nos ha hecho personas totalmente temerosas y que volteamos idolátricas porque le damos nuestra seguridad y certeza a instituciones, llámese religiosas o políticas, pero también a cosas, pues a tecnologías, y ya no hay confianza en la vida con mayúscula, llámale Dios, llámale vida, amor, como le quieras llamar, ¿no? Ya no hay fe, y la fe es como, la fe no me refiero a creer a ciegas, sino este voltear de decir, o sea, es que tiene sentido esto que estamos haciendo, ¿no? Y para mí, ese es básicamente en buena medida parte del mensaje evangélico del reino de Dios, ¿no? El reino de Dios no transita por expectativas. El reino de Dios es una esperanza, no es una certeza, es simplemente tiene sentido esto, o sea, tiene sentido dar la vida por esto. Así no, porque seguramente no va a pasar nada como nosotras y nosotros pensamos que va a pasar, ¿no? Nadie sabe el día y la hora, dice Jesús, ¿no? Y yo agregaría, y seguramente Jesús también lo diría así, o eso quiso decir, nadie sabe el cómo,
¿no? O sea, nadie sabe el cómo explícito, pues, así como nadie sabe el final de la historia. O sea, nadie sabe cómo va a transitar el asunto, ¿no? Claro. Es... Me recordaste un muy querido amigo, Rafa Vera, un sacerdote que desgraciadamente falleció hace unos meses. Él, me acuerdo perfecto, en alguna homilía, en una misa, yo creo que de Adviento, hacía como la diferencia entre esperar y esperanza. Y se me grabó lo que él definía, y él decía que la esperanza es provocar el cambio que quieres que ocurra. Y me fascinó porque decía esperar, pues es como, ay, a ver a qué hora llegan, ¿no? Sí, hay que esperar, sí. En cambio, esperanza es eso que te da sentido, eso que te mueve vitalmente, pues pon tu parte para que ocurra, ¿no? O sea, eres co-creador. Y creo que va en este sentido de lo que nos estás diciendo, o sea, está súper profundo y sí te involucra de otra manera. Te propongo que leamos un poquito porque se están juntando los comentarios y Claro. algunas preguntas. Bueno, Lola, bienvenida, dice aquí andamos, qué gusto. Aquí, Juan Manuel, ahí te hablan, Elías, qué gusto escucharte. Nelsi, que es una exalumna teresiana, te sigue en tu blog, entonces ahí puedes ver, ¿no? Que le ha ayudado, ha estado sintonizando, está meditando, lo de las diferentes religiones, y entonces, bueno, que ahora hayamos coincidido, pues qué bueno, Nelsi. También, Marta, pregunta, a ver, Elías, tú puedes responder. ¿Esto que dice Cecilia? ¿En qué, Marta, ¿En qué redes dice, ¿en qué redes sociales? sociales podemos seguir a Elías? Ya, pues Sí. miren, aquí está, les voy a poner el link del blog Amanecer. A ver, Uh-huh. está, denme un segundo. Estamos, ahí les puse del blog Amanecer el Facebook, ahí está el Facebook, pero, a ver, déjenme también, les paso el YouTube. En pantalla ya lo puse. Blog Amanecer. En Facebook y también es igual en YouTube, es igual blog Amanecer. En YouTube se llama Amanecer Blog Mística, ¿no? Y ahí pues subimos de vez en cuando. No somos bloggers profesionales, pues, así con grandes videos muy bien editados y uno cada día, no. O sea, cuando algo se me ocurre y tengo el ánimo y la energía, lo hago y compartimos y lo que sea, ¿no? Pero pues ahí están las cosas. Ahí, por ejemplo, hablamos de los cursos que vamos a facilitar o cosas por el estilo, ¿no? Excelente. También aquí, bueno, Yara, qué palabras más sabias. Yara es súper profunda también, es una filósofa, teóloga, compañera de camino. Gina, que es mi tía y te conoció también de Fray Juan, porque ella me acompañó ese día. Dice, gracias Elías por todo lo que nos has compartido, tanto de lo que sabes como de tu experiencia. Y gracias por las invitaciones. El hacer esto inclusivo, incluyente, abierto, yo creo que es un signo también de reino. Ahí está Nelsi, nos dice el Amanecer blog de espiritualidad, filosofía y mística. Para los que preguntaban, Marta, ahí lo puedes ver. Y ahí viene una pregunta para ti, Elías, de Ceci. Dice, ¿qué crees que se debilita, la fe o la esperanza? Sí, oh, qué pregunta. Como siempre, yo soy, a ver, como filósofo siempre tiendo mucho a decir, bueno, es que, ¿qué entendemos por las cosas? ¿No? Claro. Porque luego acabamos en debates que entendemos al final, por las mismas palabras entendemos cosas distintas. Entonces, yo entiendo esperanza así como lo dijimos en su momento, ¿no? Como esto que surge cuando se nos caen
para mí la esperanza surge cuando se nos caen los velos de la certeza y la seguridad, asumimos nuestra condición humana, que es una relación comunitaria con todos y todas y todo, y entonces comenzamos a hacernos cargo de nuestra propia vida y nos organizamos en colectivo y comenzamos a hacer cosas, ¿no? Eso es la esperanza. Ahora, la fe, para mí, la fe en lo personal es un dinamismo, no es, hay que distinguir fe de creencia. Eh, la fe es un dinamismo que es eso que pasa cuando invertimos, no de invertir de dinero, sino cuando le damos vuelta a la tortilla, diríamos acá en México. Este dinamismo egoico, ¿no? En donde yo soy la última coca del desierto, ¿no? Y entonces todo gira alrededor de mí y yo soy, les digo, la medida de todas las cosas. Y todo lo que hay sobre la faz de la tierra, entonces lo uso para mis proyectos, por mejores que sean, ¿eh? O sea, una persona ególatra, egoísta o egocentrista no es una persona mala. De hecho, todo el mundo lo somos en cierta medida, ¿no? O sea, no estoy hablando no estoy lanzando un juicio moral. Pero la fe, desde mi punto de vista, es una inversión de ese dinamismo, en donde la persona ya no se funda a sí misma y todo en el mundo ya no está solamente para satisfacerle, sino que justamente se invierte y esta persona se convierte en hospitalaria, en hospitalidad, para esta manifestación de la realidad con mayúscula o de Dios o como le quieran llamar, ¿no? Entonces, la fe es invertir esa prioridad que yo tengo de siempre consumirlo todo y leerlo todo desde mis anteojos y mis esquemas, a voltear eso, y es algo que no sé, o sea, por supuesto, yo creo que aquí la mística siempre se tiene que complementar con la ascética. La ascética es una palabra que le tenemos mucho miedo, porque con justa razón ha habido abusos históricos bastante graves, pero la ascética es fundamental para la vida mística. Yo creo que la vida espiritual, o por lo menos así la entiendo yo, se resume en todo aquello que una persona hace deliberadamente para poder estorbar lo menos posible a la acción directa del misterio, ¿no? O sea, en otras palabras, la espiritualidad es poder, digamos, hacernos cada vez más fluidos, ¿no? En este encuentro, ¿no? O sea, más mansitos, mansitas en el buen sentido. Tampoco se trata de ser tontas y tontos, no es eso. Sino de ser mucho más, tener una apertura mucho más real al misterio que siempre se está donando, ¿no? Siempre está presente. Entonces, para mí eso es la espiritualidad. Y entonces la fe se cultiva, o sea, la fe no es creer, entonces sí, yo creo en eso ciegamente. No, la fe es decir, voy a trabajar esta humanidad mía que tiende a salirse con la suya y la voy a, por medio de la práctica espiritual que tiene que ver con la meditación, la oración, o sea, hay caminos, pues aquí hay una diversidad gigantesca, cada quien que busque su espacio, ¿no? Pero a través de las prácticas espirituales en plural, según el camino de cada quien, se va, porque la fe es algo así como una especie de músculo, pues se va ejercitando, aunque no es una conquista, o sea, yo creo, o sea, no es una conquista, o sea, por más que tú inviertas, ahora sí de invertir de dinero o de cosas, por más que tú dediques tiempo a eso, no es que entonces vas a conquistar esta inversión o esta apertura, pero o sea, es como a Dios rogando y con el mazo dando, o sea, o San Agustín, ¿no? O sea, Dios que te hizo sin ti no se salvará sin ti, no te salvará sin ti. No, o sea, está lleno, digamos, la historia de la mística de este tipo de enseñanza, que es una paradoja gigante. O sea, tú tienes que poner de tu parte, pero al final no lo haces tú, ¿no? Pero tú tienes que mostrar disponibilidad y en el momento en que como que muestras disponibilidad, Juan de la Cruz lo dice muy claro, en la manera en que tú más des, Dios da más. O sea, Dios te da en la medida que tú te entregues, ¿no? Y cuando digo se da, o sea, se da, no que te da cosas. O sea, no, sino que Dios se entrega al mismo, ella misma,
conforme tú también te vas deshaciendo de todas tus seguridades, ¿no? Y para eso pues implica mucho de tu parte, pero tú no haces la conquista, ¿no? Entonces, yo, respondiendo ya directamente la pregunta, yo creo que sí, tanto la fe como la esperanza se debilitan las dos, pero digamos, entendiendo estas diferencias, ¿no? Las dos se debilitan. Sí. Uy, Elías, nos estás dando un curso de mística avanzada increíble, qué bárbaro. Oye, aquí hay un saludo desde Perú. Dice, soy José Daniel, religioso hospitalario de San Juan de Dios. Gracias por refrescar la vida. Sí, pues saludos hasta Perú, un país que yo amo profundamente. Y fíjate que ahorita, bueno, él es religioso hospitalario y a mí se me quedó resonando lo que decías, me encantó, de ese ser hospitalarios, de esa hospitalidad, porque Dios está presente, pero no va a llegar así a chocarse con nosotros o de gorrón, como decimos, sino es que tú estés dispuesta a recibirlo y entonces claro que está, ¿no? Es ese juego de encuentro, como dices, de estar disponible, de recibirlo. Aquí viene otra pregunta. Dice, ¿cómo vivir sin el resucitado, sin un triunfalismo cristiano en medio de la desgracia y de la cruz? Sin dejar atrás a Pablo que nos dice, si Él no resucitó, vana es nuestra fe. Sí, pues un saludo a Manuel, como siempre, gracias por tus preguntas. Pues yo empezaría diciendo que es una falsa disyuntiva en el sentido de que, desde mi punto de vista, eh, la relación entre resurrección y triunfalismo es una relación arbitraria, o sea, no es necesaria, ¿no? O sea, no se deduce de la resurrección el triunfalismo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo vivir o sea, más bien yo creo que la pregunta es, ¿cómo vivir una resurrección sin triunfalismo? Creo que esa es justamente más bien la pregunta que valdría la pena hacernos, y que la respuesta está justamente en lo que dijo Manuel, voltear a ver de nuevo la cruz, ¿no? Para mí la cruz es básica, ¿no? No podría yo entender por lo menos mi propia experiencia, pero creo que ni toda la experiencia cristiana sin la cruz, ¿no? Y la cruz y la resurrección no pueden tomarse como dos cosas distintas. Es más, toda la experiencia eh, de Jesús no puede, digamos, como dice, ¿cómo se llama? Pues dividirse, pues. O sea, solamente se entiende en su completud, ¿no? Se puede separar por cuestiones de entendimiento, claro, ¿no? O sea, sabemos que es distinto, no sé, el momento de Jesús cuando estaba en el desierto, la resurrección, o sea, son momentos distintos, sí, ¿no? Pero para entender la experiencia que hay de fondo, se tiene que entender en su completud. Ahora, otra cosa es que en los momentos ya de las personas concretas, también, digamos que hay momentos en nuestra vida espiritual que nos identificamos más con un momento o otro de la vida de Jesús, ¿no? Eso también es como muy bello, ¿no? Como ese proceso, ¿no? Pero yo diría, o sea, que creo que la pregunta es más bien cómo separar triunfalismo de resurrección. Hay muchos modos. Uno es el histórico, o sea, dándonos cuenta históricamente, o sea, materialmente, que esa relación es totalmente arbitraria, pues es una decisión o es una relación, perdón, que no es necesaria en sí misma, ¿no? Pero en un sentido más profundo es recuperar la experiencia de la cruz y recuperar desde la cruz, leer la resurrección. Entonces no hay posibilidad de una resurrección triunfalista, sino justamente más bien de la experiencia de que esta cruz se transforma en esperanza, ¿no? O sea, la cruz se transforma en esperanza, de nuevo, pero esperanza no entendida como
triunfalismo o expectativa o que sabemos que entonces, bueno, al final todos resucitamos, ¿no? No, sino que es la experiencia de la esperanza, ¿no? Lo que trae la resurrección es el reencuentro entre las personas cercanas de Jesús, es decir, la esperanza. O sea, lo que trae la experiencia del resucitado no es el triunfalismo, no es el retorno, no es nada de eso. O sea, lo que realmente trae de manera inmediata la resurrección fue que esas personas que ya se estaban dividiendo, de que ya cada quien era sálvase quien pueda, ¿no? Porque ya mataron al maestro, ahora vienen por nosotras y nosotros, entonces ya que cada quien se cambie de nombre y se vaya de Jerusalén y ya desaparezcamos para salvarnos el pellejo, lo que hace la resurrección es decir, no, ¿no? O sea, porque cuando estamos juntas y juntos, Él sigue vivo, ¿no? Es decir, esperanza, ¿no? Volver a ser quienes somos, volver a ser unión, comunidad, relación. Solo hay esperanza. Entonces, la resurrección es esperanza, en ese sentido, comunidad. No es triunfalismo en ningún sentido. Wow, precioso. Pues ya estamos acercándonos al final. Está súper interesante y profundo. Te agradezco muchísimo. De verdad que creo que los que estamos aquí hay mucha cosa para rumiar, ¿no? Para ver, bueno, esperanza, fe, cómo fortalecer. Ya nos has dicho, por ejemplo, las prácticas, son necesarias esas prácticas espirituales, ¿no? La meditación, el silencio, el ayuno, la contemplación. Para unos puede ser la música. En mi caso, por ejemplo, he incursionado en las danzas circulares sagradas y es una experiencia increíble que no sé ni decir en palabras, pero lo que experimenta mi cuerpo con esa música, con esos movimientos en círculo, que ahorita no nos podemos reunir y es virtual y no nos podemos dar las manos, pero la energía está y es esa conexión, ¿no? Entonces, como cada uno ir encontrando para darnos cuenta que está presente el que creemos a veces ausente, pero es que no lo reconocemos. Entonces, pues ya estamos cerrando este espacio, pero si tú nos quisieras decir como algunas palabras finales o como un énfasis, alguna sugerencia, alguna invitación, que digas, pues desde mi experiencia, con sencillez en este transitar la vida y en este encuentro mutuo, ¿no? Con Dios, como dices, algunos lo llaman energía, amor, vida, pero es esta fuerza vital, este aliento vital. ¿Qué nos quisieras decir como para ir cerrando este espacio entre amigos desde casa? Gracias, Norma, y gracias a todas y todos. No, pues yo simplemente creo que es compartir la misma invitación que yo siento en mi vida, ¿no? Que así también, como dice Norma, pues con sus altibajos, sus dificultades, las incoherencias, porque este camino es incoherente, pues yo soy un gran enemigo de la coherencia que tanto quiere imponer esta sociedad, o sea, como blancos y negros, extremos puristas, asumiendo esta humanidad que somos. Yo creo que la invitación es a eso, a la esperanza, que yo la siento también en mi cuerpo, en mi historia, que es volver con otras y otros, ¿no? No estar solo en todos los sentidos. Y yo creo que para estos momentos es muy, pero muy importante que no estemos solas ni solos, ¿no? Hay que ponernos creativos, no es una llamada al valemadrismo, tal cual, o sea, con esas palabras, ¿no? De que ahora, pues sí, y vámonos de antro y entonces, no, es, a ver, lo que no puedes hacer, o sea, lo que es menos recomendable es este aislamiento. Pongámonos creativos y creativas para con razonablemente que cada situación será distinta, vayamos recuperando esta esperanza de reconstruir lazos comunitarios para que la vida no deje de ser vida, no deje de ser lo concreto, lo real, las relaciones humanas y con el mundo, y no se traslade como quieren que se haga, que no se traslade a las pantallas. No dejemos que se traslade a las pantallas o al WhatsApp, no dejemos que
que nos hagan cada vez más cifras matemáticas, ¿no? Recuperemos lo inédito de lo que somos, de nuestras personas, de nuestras comunidades. Pues eso. ¡Guau! Y Recuperemos bueno, lo obviamente, precioso. Somos creación de Dios y somos, en ese sentido, cada uno hecho con total amor y originales. Entonces, es fuerte, ¿no? El decir, recuperar esa identidad y mantenerla y sostenerla y buscar ese equilibrio, ¿no? Como dices, con los que puedo estar presencial, estar. Hoy estaba pensando en eso del presente como tiempo. O sea, ser presente al presente, a darme cuenta qué estoy viviendo, qué me está habitando, con quiénes estoy. O sea, es mucho esa conciencia profunda. Y a la vez, estos espacios a mí también estoy segura que la gracia viaja. Yo te siento aquí junto a mí platicando, me encantaría darte un abrazo, pero va el abrazo virtual y a todos los que nos acompañan, porque también este modo de compartir nos nutre. Entonces es como no irnos a un extremo, pero como dice Elías, con creatividad tú descubre de qué manera puedes apostar por la esperanza y por este reencuentro. Eso me fascinó, que el sentido de la resurrección es el reencuentro, es verdad, y el recuperar la esperanza del proyecto. Entonces, pues yo creo que con estas palabras tenemos más que suficiente para rumiar toda la semana. Esta y Galilea. eso es ir a Galilea, ¿no? Eso es ir a Galilea, eso que acabas de decir, pues es la resurrección, es ir a Galilea, ¿no? Irte a encontrar a los espacios donde Jesús quería estar con los menos favorecidos, pero sobre todo, o sea, en buena medida también creando esta comunidad, ¿no? Que solamente se crea cuando te asumes en tu finitud, ¿no? Cuando dichosos los pobres, no porque por el hecho de que el pobre sabe que necesita de los demás, ¿no? Entonces, pues eso es Galilea, muchas gracias. No, qué bárbaro. Aquí, bueno, Gina nos dice, wow, una hermosa experiencia estar hoy con ustedes, gracias. Ceci, cómo agradecer el enriquecimiento. Sí, de veras, Elías, nos has aportado mucho. Creo que se va a quedar grabado este encuentro y vale la pena retomarlo y dejar que resuene en el corazón y que nos mueva hacia donde cada uno tenga la oportunidad y desde la Galilea concreta, ¿no? Entonces, de veras, muchas gracias. Pues ánimo en este camino que vas haciendo. Me encanta que sea interreligioso, que sea abierto, porque somos humanidad. Entonces, es como no hacer grupitos, ¿no? A mí anótame en el de las 7 místicas del grupo que sigue porque me encanta la idea y me da mucha emoción. Y bueno, pues gracias a todos. Aquí hay otro agradecimiento, Yara. Agradezco infinitamente el aprender de gente tan preparada. Sí, de verdad, gracias por compartirte con tanta profundidad, con tanta sencillez, porque esto hay que multiplicarlo y nos dejas una gran tarea, pero por lo menos en mí un gran agradecimiento. Así que gracias a todos los que se unieron. Hoy sí nos superpasamos, pero es que de verdad que cuando uno está compartiendo la vida, el tiempo se relativiza y vale la pena. Así que gracias, que tengan muy buena semana y nos encontramos el próximo viernes en la Galilea de otra amiga. Gracias, Elías, por tu tiempo. Gracias, bendiciones. Que Dios te bendiga también mucho y a todos los que estamos pues transitando la vida y buscando este sentido profundo. Así que nos vemos en Galilea. Un abrazo y que tengan muy buena semana.